Hola, yo soy el doctor Juan Diego Sánchez y seguimos con los videos propuesta que estamos realizando para efectos de asesorar y colaborar un poco en lo que son trabajos finales de graduación. Hoy vamos a trabajar un poco lo que serían los temas referentes a la parte introductoria, es decir, al capítulo uno. Sin más preámbulo, procedemos a ellos. Como pueden ver en pantalla, básicamente lo que vamos a trabajar acá son los temas básicos adicionales a los que ya habíamos visto en cuanto a problema, tema y objetivo general que deberían estar como mínimo en un trabajo final de graduación, en una tesis o en un proyecto a nivel de investigación. En este caso, arrancamos con lo que es el estado actual de la investigación. Puede variar el nombre dependiendo un poco del contexto, pero en esencia viene siendo lo mismo. Tendríamos, por lo menos desde el punto de vista que estamos trabajando, tenemos un título que sería Estado actual de la investigación y tendríamos 5 subtítulos. La introducción, que es algo muy general, hay quienes dicen que la introducción se hace al final del documento, otros que se hacen, al final, una vez que se haya terminado, y otros que dicen que se hace al inicio y se va adecuando. Lo cierto del caso es que va al inicio y es lo primero que el lector vería. Tendríamos un título de Estado actual de la investigación y los 5 que ven en pantalla serían los subtítulos. Introducción, algo muy general, una página y un poco más, de qué trata el trabajo, sobre qué versa y en términos muy generales a qué se va a enfrentar el lector una vez que indague en el documento y que entre a analizar el documento. Procedemos con los antecedentes, que en esencia estaríamos hablando de los hechos o situaciones que nos llevan a hacer el trabajo. Un error muy común es poner en antecedentes la historia de la institución o la historia de la empresa. Realmente la historia como tal iría en el capítulo 2 o en el capítulo del marco situacional, que usualmente suele ser el 2, donde trabajaríamos ahí sí la historia, el marco organizacional, etcétera, ¿verdad? Pero en este caso realmente son hechos, situaciones que nos llevan a hacer el trabajo. Sobra decir que toda esta sección tiene que tener referencias, no necesariamente citas, si se agregan citas pues estaría muy bien, pero con referencias, entiéndase paráfrasis, parafraseo, referencias no textuales. Descripción del tema vendría siendo específicamente qué se desarrolla en el trabajo. Recuerden que todo el documento debe desarrollarse en tercera persona, el presente histórico. Entonces, ¿qué se desarrolla? ¿Qué se hace? ¿Qué se trabaja en este documento y qué son los elementos que se va a tocar específicamente del tema que estamos trabajando? La introducción es un poco más general, la descripción del tema es bastante específica y señalamos claramente qué es lo que vamos a trabajar. Tenemos la información existente, que básicamente sería con qué arrancamos, con qué iniciamos el documento. Tenemos libros, tenemos información de mercado, tenemos estudios, tenemos información de la empresa. Hacemos una especie de descripción de lo que tenemos para poder iniciar y para poder sustentar el trabajo. Y hay que hacer la diferencia acá con estudios previos, que estudios previos básicamente tendríamos que hacer mención a aquellos estudios, en el caso que existan, iguales a mi trabajo, de los cuales me estoy basando y estoy tomando como punto de partida. En este caso, un estudio previo tiene que compartir el objeto y el sujeto. Obviamente no el tiempo porque ya fue hecho, pero por lo menos el objeto y el sujeto debe ser el mismo para tipificar como un estudio previo. Si es algo similar, pues lo clasificaríamos más como información existente. En caso de haber, pues decimos de quién hace el estudio, en qué momento, de qué trata y los resultados principales. No muy a fondo, pero por lo menos sí lo más relevante. Toda esta sección con referencias, pues es muy importante recordar que mi criterio como investigador realmente no es tan válido desde el punto de vista de la redacción. Yo puedo aportar mi conocimiento, pero realmente tengo que sustentarlo en referencias. Tengo que sustentarlo de manera que quede evidenciado científicamente. En pantalla tienen ustedes los ejemplos de referencias. En la primera viñeta tendríamos una referencia implícita de un autor. Nótese que todo lo que está fuera del paréntesis es redacción propia 100% del autor y solamente se hace referencia a la fuente, llámese autor físico o autor institucional, de donde se toma esa información, pero escrita en palabras propias, es decir, parafraseada completamente. No puede haber una similitud muy cercana, puesto que podríamos caer en un plagio o mejor llamado copia indebida. La primera es una implícita porque noten que el autor queda al final. Es muy importante señalar que no se usa la inicial, no se usa el nombre, no se usa el libro, solamente se pone el apellido y el año, o bien la institución y el año. En la segunda viñeta tendríamos una referencia explícita, puesto que el autor queda fuera del paréntesis y lo estaríamos trabajando dándole énfasis a este autor, según señala, como sostiene, como indica, algún sinónimo que resalte esa importancia de darle énfasis al autor.
En la tercera tendríamos una referencia implícita de dos autores. Nuevamente recuerden que todo lo que está escrito ahí es palabras propias del autor y muy importante en este caso al señalar un dato, al señalar un número, ese número yo lo tuve que haber tomado de algún lado. Entonces no puedo simplemente ponerlo, tengo que señalar de dónde lo estoy tomando. En este caso tenemos dos autores que señalan precisamente esto, Delgado y Cisneros y el año. Nótense que el año siempre va a estar y en este caso también sería implícita porque queda al final del texto, pues, ¿verdad? Queda entre paréntesis y queda como implícita dentro del mismo texto. Finalmente tenemos una referencia de tres autores, en la cual en este caso la trabajamos implícita. Lo importante de los tres autores o más es que la primera vez se ponen todos, se separan con una coma y el último con una Y. Y a partir de la segunda vez se utiliza el et al. Et al literalmente significa y otros en latín. Entonces estaríamos trabajando ese y otros en cursiva, puesto que toda palabra en idioma extranjero tiene que ir en cursiva en el documento. Adicionalmente es importante notar que lleva un punto coma y la primera sería de manera explícita, porque nuevamente estoy sacando al autor del paréntesis, y la segunda sería de manera implícita porque está quedando todo dentro del paréntesis. Las dos son válidas y depende mucho del momento de la redacción para considerar cuál se usa y cuál no se usa. Es muy importante señalar también que toda la parte del estado actual de la investigación debe sustentarse en referencias. Cubierto este punto, podemos empezar a plantear lo que son los objetivos específicos. Recordemos que en videos anteriores vimos el planteamiento del título, del problema, del objetivo. Vimos casos donde hay un objetivo general o donde hay dos objetivos generales, uno investigativo, otro propositivo. Aquí vamos a entrar a hablar un poco de los objetivos específicos. Al fin y al cabo podemos caer en tres tipos de investigación, que es la investigación pura como tal, la acción, la investigación-acción y la investigación propositiva. Por lo menos desde el punto de vista de investigaciones para trabajos finales, la segunda es un poco más extraña verla, no quiere decir que no pueda darse, pero es un poquito más extraña, porque en esa segunda, como pueden ver, el investigador participa activamente y transforma el objeto de estudio, o sea, se vuelve incluso parte del objeto investigado o del sujeto investigado. En la primera tenemos una investigación pura y simple, donde nos limitamos a investigar y a concluir con base en la investigación. Y finalmente tenemos la investigación propositiva, que es donde los proyectos suelen tipificarse o suelen clasificarse, puesto que indagamos y proponemos. ¿Qué tendríamos como objetivos? En la primera tendríamos un solo objetivo general y específicos ligados a este objetivo general. En la segunda tendríamos uno o dos y los objetivos se agruparían, los específicos por cada uno de ellos. Dos por cada uno, tres o dos por cada uno de ellos. Y en la última, que es donde caemos usualmente en la parte de proyectos, tendríamos un objetivo general y un objetivo propositivo. El general investigativo y el general propositivo. Son dos generales. El primero hace referencia a la parte de investigación y el segundo al último capítulo, que sería la propuesta. Objetivo que por sí mismo se solventa con el capítulo de la propuesta. Entonces no es necesario redactar los objetivos específicos al objetivo general, porque ya en su capítulo específico del desarrollo propositivo o de la propuesta tendrá sus objetivos como tal. Sin embargo, pueden ligarse un poco en cuanto a verbos, algunos objetivos también a esa propuesta. De igual manera, en la primera investigación, las acciones de los objetivos tienen que ser dirigidas a investigar meramente, a indagar. En la segunda, participar, ese elemento es fundamental, se participa, puesto que el autor o el investigador pasa a ser parte del objeto. Y en la última, a dos cosas, a investigar y a proponer. O sea, tenemos una mezcla entre esas dos. Y en la última columna tienen una propuesta de lo que sería una taxonomía, empezando por verbos de un cognitivismo más bajo, para empezar a subir y llegar a verbos un poco más fuertes o de carácter más fuerte, pues. En la segunda es importante resaltar que los verbos son mucho de participación, de acción, de hacer, mientras que en la primera y en la última tienen más connotación ligada a la parte de investigar y en la última particularmente a proponer, a crear, a sugerir, ¿verdad? A caer en esos elementos de un corte mayor a nivel taxonómico, donde nos permiten pues crear algo, ¿verdad? Que al fin y al cabo crear es como el verbo más de los más grandes, sino que más grande que tenemos a nivel de cognición, por lo menos uno de los más grandes. Tres o cuatro objetivos, cinco objetivos ya está bien, pero es un poco grande. Recuerden que de cada objetivo se operacionaliza una variable al menos, entonces es importante tampoco sobrecargar de objetivos la investigación. En el último caso, que es importante resaltar, uno puede perfectamente plantear los primeros tres objetivos ligados al objetivo de investigación y el cuarto y quinto un poco más a la parte propositiva, pero no necesariamente tienen que ser objetivos específicos de la propuesta, porque repito, la propuesta en sí misma
en el capítulo que se desarrolla, llevará sus propios objetivos ya meramente aplicativos y operativos. Por lo menos desde el punto de vista de ciencias económicas y exactas, tenemos una estructura muy básica para plantear objetivos. Es muy importante señalar que desde el punto de vista de la ciencia que nos interesa en este momento, tienen que ser muy sencillos, muy prácticos. Un infinitivo, una variable y un adjetivo. Algo muy sencillo. ¿Por qué no le agregamos el para qué ni el cómo? Porque a medida que yo le agregue más elementos dentro de la contextura propia del objetivo, tendría más variables y podría terminar con un objetivo que tenga 3 o 4 variables. Usualmente cuando se redactan objetivos educativos, sí, ocupamos el para qué y el cómo claramente. En este caso no, en este caso lo queremos bien puntual, bien sencillo para que sea más fácil operativizarlo y que sea más fácil llegar a su alcance, lograr alcanzarlo como tal. En pantalla ustedes ven establecer los parámetros métricos de producción máximos y mínimos y abajo tenemos los 3 elementos que debería llevar este objetivo. Un infinitivo, una variable y un adjetivo. Entonces, algo sencillo, algo simple, 4 objetivos, 5 objetivos muy puntuales en un orden taxonómico de lo más bajo a lo más alto a nivel de cognición y no es necesario ese para qué ni cómo. Tampoco es necesario volver a agregar la institución, el lugar y el tiempo porque se sobreentiende que los objetivos específicos están supeditados al general y como habíamos visto en un video previo, el general ya tiene el contenido de tiempo y espacio. Entonces no es necesario en este punto pues volver a repetir eso. Sería un poco redundante, más bien sería la palabra. El penúltimo elemento que vamos a tocar acá es la justificación, que también debe llevar referencias no textuales, y la dividimos en 3 elementos. Justificación, que sería el título, justificación práctica, subtítulo, justificación metodológica, subtítulo, justificación teórica, subtítulo. En la práctica es quizá la más importante, página y media, tal vez un poco más incluso si se puede, y es básicamente la justificación que casi todos estamos familiarizados con el por qué, el para qué se espera lograr, qué se quiere, qué buscamos, qué queremos con esto. La metodológica, recordemos que mi criterio como investigador tiene que separarse un poco del trabajo y tengo que volverme un poco más científico, un poco más objetivo. Entonces tengo que señalar cuál es el método, cuáles son los instrumentos que utilizo para sustentar el trabajo. Entonces debo decir claramente en qué se basa el trabajo. El trabajo se basa en un estudio de campo, en un estudio documental, se justifica en el hecho que hacemos algún determinado elemento, alguna validación estadística, alguna observación, y es con base en eso que obtengo los datos para plantear resultados. Y en la teórica, también no debe ser tan extensa, si yo ni siquiera he leído el título, pero abro el documento en la justificación teórica, me tiene que decir qué teorías sustentan el trabajo. Este trabajo se sustenta en la teoría de administración, según autores como tales y tales, específicamente en la teoría de finanzas, según referencias de tal y tal autor, y específicamente en la teoría de flujos de caja y riesgo, según sostienen tal y tales autores. Es decir, esta tesis o este trabajo o este proyecto se sustenta y se puede encasillar en estas teorías. Estas teorías son las que reflejan y sustentan o soportan la base teórica del trabajo. Entonces es muy importante para también ubicar al lector en el área que estamos trabajando. Todas con referencia y, como les digo, las 3 serían subtítulo y el título sería justificación. Finalmente cerramos el capítulo 1 con lo que sería alcances y limitaciones, que sería el título, un subtítulo de alcances, un subtítulo de limitaciones. Una sugerencia que a mí en lo particular me gusta hacer es que se trabajen en viñetas, quedan muy ordenadas. Los alcances serían las personas físicas o jurídicas beneficiadas con el trabajo. Hay que ubicarlas en un espacio, se puede perfectamente trabajar incluso otra viñeta que sea alcance geográfico, hasta dónde va el trabajo y persona a persona señalar por qué el trabajo lo beneficia. Es importante siempre agregar un alcance de profesionales y estudiantes del área, porque tarde o temprano el documento pues, también les va a servir como referencia. ¿Quiénes irían en estas personas? El mercado, los clientes, los socios, la empresa como tal, el departamento, un determinado segmento de mercado, etcétera. Ahora ponemos la persona y explicamos brevemente. En viñeta se ve muy ordenado y realmente funciona bastante bien. Y es importante también detallar el alcance temporal. Como otra viñeta, alcance temporal, donde indicamos hasta dónde alcanza temporalmente el trabajo para atrás y para adelante. No necesariamente porque en el título digamos que el estudio se hace durante un determinado periodo, quiere decir que solo ese periodo estoy analizando. Perfectamente puedo analizar más para atrás. Entonces aquí es donde lo detallamos. Y finalmente tenemos las limitaciones, que también mi sugerencia sería plantearlas en viñetas.
y serían los problemas que tenemos con el trabajo. Los problemas tienen que ser de la investigación, nunca personales. Es decir, la falta de tiempo no es una limitante, la falta de presupuesto no es una limitante, el tiempo es una delimitación y el dinero sería un presupuesto. Entonces, más bien serían elementos que logran determinar el trabajo como tal y no una limitante. Una limitante pudiese ser la falta de estudios previos, por ejemplo, la dispersión de la población pudiese ser una limitante, un tema que del todo no ha sido abordado puede ser una limitante. Entonces, unos cuantos problemas, los que existan, no más de los necesarios, y nuevamente en viñetas y detallados brevemente. Con esto se estaría cerrando lo que sería el capítulo 1, sumado a lo que habíamos visto en el video propio del problema y el objetivo. Espero que haya sido de agrado el video. En próximos videos estaremos analizando un poco más los capítulos que siguen y pues esperando que sea de mucha ayuda. Así que a investigar.